Shalom amigos, Rabino Jacques acá para hablarles sobre la parashá de esta semana que ahora pasó, que es Vaerá, que es la segunda del libro de Shemot, Éxodos. En la obra de pronto más famosa de la literatura inglesa, Romeo y Julieta de William Shakespeare, hay una escena en la cual Julieta dice: ¿qué es un nombre? Nombre, ¿no? Aquello que nosotros llamamos una rosa, si la llamáramos por cualquier otro nombre, igual olería si dulce, si buena. O sea, básicamente lo que Julieta le está diciendo a Romeo en esta escena es que los nombres no importan. Cambiar el nombre no cambia quién la persona es o lo que la cosa es. Pero yo diría que no, diría que está equivocada y que Shakespeare está equivocado. Porque los nombres sí importan. Una de las preguntas que más me hacen en cuanto a rabino, cuestiones que recibo, tiene que ver con nombres. Gente que se quiere convertir, quiere elegir un nombre bueno que les toque, o gente que van a tener un hijo, están tratando de decidir cómo llamarlo o llamarla, y a veces hay peleas familiares serias porque no, hay que llamarlo con nombre de mi abuela, no, el de mi abuelo, etc. Y los nombres cambian, o sea, de hecho, los nombres son un reflejo de quién la persona es. Tanto que en la Torá nosotros tenemos varios personajes, varias personas que cambian de nombre cuando se transforman en alguien más. Por ejemplo, Abraham después se va a llamar Abraham, Sarai se va a llamar Sara, Jacob se va a llamar Israel, etc. O sea, nosotros nuestra tradición judía es una que dice que los nombres sí son relevantes, que los nombres sí importan. Y justo en esta parashá en Vaerá, Dios cuenta cuál es su nombre. Nunca lo había dicho antes. Leemos en Éxodos 6:3: yo aparecí a Abraham, Isaac y Jacob, como El Shaddai, pero no me hice conocer por mi nombre de verdad, que es Yud Hei Vav Hei. Estas 4 letras, Yud Hei Vav Hei. Ya vamos a hablar sobre este nombre. Es un nombre que es imposible de pronunciar. ¿Por qué? Porque el hebreo no tiene vogales y hay ciertas letras como el Yud Hei y el Vav y el Hei de nuevo que son, así que no es como un B o un K, son letras aspiradas, Yud Hei Vav Hei. Es un nombre que es imposible de pronunciar. Hay que saber las vogales correctas, ¿no? Y de hecho, yo he escuchado que Yud Hei Vav Hei, de hecho, es el ruido que hacemos cuando inspiramos. El ruido que hacemos como inspiramos y expiramos el aire. O sea que en Salmos leemos que con cada aliento te alabaré eterno. Sería la idea de que es decir nombre de Dios. Una versión. Otra versión, por supuesto, que el básico, Yud Hei Vav Hei, es un nombre que es imposible de pronunciar. Han habido varias tentativas de explicarla, de saber cuál es el nombre de Dios. Por ejemplo, nosotros escuchamos de Jehová. ¿De dónde viene Jehová? Agarrás las letras Yud Hei Vav Hei y les pones las vocales de otro de los nombres que se usa para Dios, que es Adonai, y tenés Yohavá. Y como vino en alemán es Jehová, ¿no? Pero es no sé cuál es el nombre de Dios, pero este no es. Y de hecho, cuando la próxima vez, o sea, es impropio, según la tradición judía, la próxima vez que venga un testigo de Jehová a molestarte, a tocar la puerta de tu casa, antes de pegarle la puerta en la cara, pregúntale por qué están tratando de pronunciar el nombre de Dios, que es un nombre que no hay que pronunciar. De hecho, en la tradición judía este nombre es tan poderoso
que solo era pronunciado una vez al año, en el día más importante del año, Yom Kippur, en el lugar más importante que era el templo de Jerusalén, adentro del templo el lugar más importante que era el Santo Santorum, el Kodesh Kodashim, por una persona que era la más importante, que era el sumo sacerdote, que tenía que de hecho que entrar ahí para pronunciar este nombre, y dice la tradición que el sumo sacerdote usaba una ropa que tenía pequeñas campanitas alrededor, porque cuando él caminaba adentro del Kodesh Kodashim se podía escuchar si él estaba bien, no estaba caminando, y él entraba con una cuerda atada a su alrededor, con él, porque si él hiciera algo malo, se moriría, y ahí nadie puede entrar al Kodesh Kodashim a sacarlo, entonces tenían las cuerdas, si no escuchaban los ruiditos de las campanitas, había que sacar algo, estaba muerto, si lo hacía mal. Y de hecho, hay una escena en una obra famosa, el Dibuk de Ansky, que habla del hombre más sagrado del mundo, en el día más sagrado del calendario, el lugar más sagrado de la tierra, que pronuncia la palabra más sagrada del idioma hebreo, que es el nombre de Dios. Y si estas cuatro cosas sagradas se dieran al mismo tiempo, y un pensamiento equivocado podría destruir todo el mundo. Y el reflejo de lo que se creía que pasaba en el templo de Jerusalén. En nuestra vida diaria, en nuestra vida común, nosotros no pronunciamos el nombre de Dios. Cuando oramos, decimos Adonai, mi Señor, el Señor, mi Señor, mi Señor. Cuando se habla generalmente, en términos generales, se habla de Hashem, el nombre, y en hebreo por lo menos, en hebreo por seguro, se evita escribir el nombre de Dios, Yud Hei Vav Hei, porque si tenés algún papel, un documento que tiene el nombre de Dios, es prohibido destruirlo, hay que enterrarlo. Y por esto, de ahí viene la idea de una geniza, como la geniza de Cairo. Lo que es una completa imbecilidad, una completa un falso pietismo, una piedad falluta, es evitar decir en español, por ejemplo, no escribir Dios, escribir D''OS. No, o sea, no se aplica. Dios no es el nombre de Dios. ¿Ok? Entonces, no sean estúpidos, no hagan estas cosas, por favor. Pero, por supuesto que en nuestra tradición se hace todo lo posible para evitar usar el nombre de Dios en vano. Pero, ¿qué significan estas cuatro letras, Yud Hei Vav Hei? Yo diría que esencialmente viene de ser. O sea, la única cosa en judaísmo que es Dios. O sea, Dios es, Dios existe, Dios es un ser, pero esto crea un problema filosófico interesante. Hace mucho tiempo, el Rambam, el Maimónides, enseñó que las frases Dios existe no es la misma cosa que decir Dios existe, no es lo mismo que decir este árbol existe, por ejemplo. Porque no podemos usar el término de existencia para hablar de Dios, porque Dios es existencia. O para poner un lenguaje un poco más técnico, todo que existe en el mundo es contingente en Dios. O sea, puede existir, puede no existir. Pero Dios no es contingente, Dios es necesario. Sin Dios no hay nada. O sea, si Dios tiene que existir. ¿Okay? Y de hecho, hay un reflejo en esto en el idioma hebreo, que en el idioma hebreo no hay el verbo ser en el presente. Por ejemplo, no decimos el niño es lindo. En hebreo se dice Hayeled Yafé. Hayeled el niño, Yafé lindo. El niño lindo. No es. Tampoco hay estar. Yo no puedo decir, en hebreo se dice, no digo yo estoy enfermo,
En hebreo se dice ani jole, yo enfermo, porque la única cosa que es Dios. Y toda la existencia es en Dios. Sin embargo, me gustaría sugerirles también un entendimiento un poco más complejo de qué es este nombre de Dios. El nombre de Dios, Yud Hei Vav Hei, no solamente significa ser. En la semana pasada, la parasha de la semana pasada, en Shmot, Dios aparece, lo que yo llamo el Dios de Popeye. ¿Se acuerdan de Popeye? I'm Popeye the Sailor Man. Na, 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 na. ¿Se acuerdan? Porque, ¿qué dice Popeye? Yo soy lo que soy, ¿no? Entonces, el Dios para allá la semana pasada nos habla de un Dios que dice Eheye Asher Eheye, yo seré lo que seré. O sea, esto sugiere un entendimiento más dinámico de Dios. En vez de solamente ser, Dios es estar quedando, estar en proceso de transformación. Dios está siempre en proceso, Dios está cambiando. De hecho, el Dios de la Biblia es así. El principio de la Biblia es un Dios de cierta manera inmaduro. Por ejemplo, pasa algo en la tierra, no le gusta lo que está pasando. ¿Qué hace Dios? Mata a todos menos a un tipo con su familia, Noé. ¿No? O sea, y con el tiempo Dios después dice, hasta que no fue buena idea. Mejor prometo que ya no voy a matar a nadie más y voy a poner el arco iris como un señal del pacto. ¿No? O sea, es un Dios, este Dios de la Biblia es un Dios que es afectado por lo que pasa en el mundo y es un Dios que parece fluir, que cambia, mejora, está en movimiento, interactuando con los seres humanos que ha creado. Mucho tiempo atrás, Aristóteles, el sabio griego, llamó Dios el movedor inmovible. O sea, que Dios era algo que podía generar acción sin ser afectado. Él vio un Dios que no era afectado por su creación. Respondiendo a esto, un rabino de los tiempos modernos, Abraham Yehoshua Heschel, dijo que no, que Dios era un movedor conmovido, que se conmovía, el movedor que más se conmueve. O sea, Dios es un Dios de proceso, un Dios de transformación, de transformarse, un Dios afectado por todo lo que nosotros hacemos. Piensa en esto, una imagen fabulosa, que de hecho tiene mucho que ver con la idea de un pacto, de un brit, la esencia de ser judío, ser parte del brit, que Dios es afectado por lo que nosotros hacemos. No solo Dios nos crió a nosotros, pero en la medida en que lo que nosotros hacemos tiene el potencial de afectar a Dios, nosotros estamos creando a Dios también. Y piensen que cada vez que hacemos un acto, actuamos, hacemos algo en nuestra vida, en el mundo, tenemos la posibilidad de afectar a nuestro Creador. ¿Cómo seríamos? ¿Cómo sería el mundo? ¿Cómo actuaríamos nosotros sabiendo que lo que haces puede potencialmente afectar a Dios? Yo creo que consideraríamos nuestras opciones con mucho más cuidado. De pronto, este nombre de Dios, Yud Hei Vav Hei, nos habla de un Dios dinámico que siempre es influenciado por las acciones de cada uno de nosotros, seres humanos. Esto, Shavua Tov. Si no lo han hecho, inscríbanse en este canal. Bye.